Ya va a haber mucho que preguntarles. Ahora sí. Eh, Verónica, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Verónica? Inge, no hay ninguna Verónica en neumática, Inge. Jocelyn, Eso sí hay, Inge. segundo nombre de Jocelyn es Verónica. Ay, Inge, la costumbre, Inge. Verónica, primera vez que lo escucho. Sí. Jocelyn, ¿estás en sala? Debe estar en la cocina, sin escapar. Erika, Presente, ingeniero. ¿cómo estás, Erika? Ver, Bien, ingeniero. lectura. ¿Voy a leer, ingeniero? Sí, Está bien. Métodos sistemáticos de diseño. En los sistemas neumáticos y electroneumáticos, donde se trabaja con varios actuadores de tipo secuencial, es habitual la aparición de doble señal en un mismo instante de tiempo, provocándose así el bloqueo de las válvulas. Los métodos sistemáticos de diseño tratan de eliminar estas señales permanentes, permitiendo el buen funcionamiento de los ciclos neumáticos, dando la oportunidad de desarrollar ciclos complejos de automatización. Los métodos habitualmente empleados son finales de carrera de tipo escamoteable, sistemas de memoria en cascada, sistemas de memoria paso a paso. ya, esos son los tres sistemas. Los sistemas a utilizar son los de memoria en cascada y memoria paso a paso. Eso que vamos a profundizar, ¿ya? Pero antes de ver, a ver, veremos si es que hay algo más. Antes de continuar con esto, tenemos que hacer diagramas. Ahí están diagramas. Sí. Tenemos que ver otra cosa más antes de esto. Sí. Ajá. Ya. Vamos a salir de esto antes de continuar con este método sistemático. Denme un minutito, por favor. Ya, listo, ahora sí lo tengo. ¿Se ve? Sí se ve, ingeniero. Sí, Ya. Este es lo importante antes de entrar para diseñar los circuitos eléctricos o circuitos neumáticos mediante el método en cascada y el método de paso a paso. Entonces, precisamos conocer métodos de representación y el orden en el montaje de circuitos neumáticos. Esto es importantísimo, ¿no? Ya. Entonces vamos a pasar. A ver, ahí tienes Erika. Esa. métodos de representación. En las aplicaciones automatizadas sí es necesario disponer de unos métodos de representación sencillos para las secuencias neumáticas o electroneumáticas. Los más empleados corresponden a diagramas espacio-fase y espacio-tiempo para las secuencias convencionales. Los métodos de representación graph-set son para ciclos complejos o automatismos que presentan condiciones especiales, como salto de secuencias, bifurcaciones, etc. Muy bien. Entonces vamos a, sí o sí necesitamos aprender a dibujar los diagramas espacio-fase. Siga. Un diagrama de movimiento espacio-fase representa los procesos y estado de los componentes de trabajo, cilíndricos, unidades de avance, etc. En una coordenada se representa el recorrido carrera del elemento en avance o retroceso. En la otra, las fases. Si se indica el tiempo para cada una de las fases, el diagrama es conocido como diagrama espacio-tiempo. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, observen que enseguida vamos a explicar qué representa ese diagrama.
Siga. A continuación se detalla la ejecución de los diagramas de fases, representación que trabajaremos para la aplicación neumática convencional. Ejemplo, se desea realizar la construcción del diagrama de fases para conocer el desarrollo de la secuencia a desarrollar. Esta constituye un proceso de sujeción 1.0 y estampado 2.0. Ya, ahora yo voy a explicar esto. Les ruego tomar atención y tener mucho cuidado. ¿Se ve el diagrama o hemos hecho el esquema? ¿Se ve bien? Sí, que se ve bien. Ya. Aquí vemos unas piezas achuradas, ¿cierto? Figuras achuradas. Esa es la prensa, una pieza que sujeta. El de color verde es la pieza, es un cubo, ahí está, un cubo. Entonces alguien seguramente ha introducido a esta pieza, a esta prensa. ¿Qué hace el cilindro 1? Ya no estamos hablando del cilindro estampador, le estamos dando el nombre de cilindro 1.0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces le damos la orden al cilindro 1.0. Le damos la orden de salida. ¿Qué va a hacer el cilindro 1.0? ¿Alguien me podría decir? Va a sujetar la pieza, ingeniero. Exactamente. Esa es su tarea. La orden que le estamos dando es sujetar la pieza. ¿De acuerdo? Escuchen. ¿Se ha entendido? O sea, el cilindro 1, la tarea del cilindro 1 es sujetar. Una vez que llegue a hacer contacto con la pieza, una vez que llegue a hacer contacto con esta pieza, ¿a quién lo ordena? ¿A quién lo ordena salir? ¿A quién lo ordena salir? Estampado. Eso, al cilindro 2, al cilindro 2. O sea, le ordena bajar al cilindro 2. Es el que va a bajar. Le ordena salir al cilindro 2. ¿Se entiende esto? ¿Lo que estoy explicando? Entonces, el cilindro 1 es el que le está ordenando salir al cilindro 2. ¿Qué va a hacer el cilindro 2? Va a hacer un movimiento alternativo, es decir, baja y retorna. O sea, baja así. ¡Pac! Y inmediatamente retorna. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Cuando retorna, le ordena también retornar al cilindro 1. O sea, cuando el cilindro 2 retorna a su posición inicial, le ordena retornar al cilindro 1 a su posición inicial también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, lo que acabo de explicar, no vamos a estar haciendo para cada proyecto explicando así, dibujando el esquema, no. Lo que acabo de explicar lo tenemos que interpretar a través de un diagrama de movimientos. A ese diagrama le llamamos espacio-fase. Lo que acabo de decir, tenemos que construir ese diagrama de espacio-fase. ¿Está entendido? Me tienen que decir si se ha entendido. Sí, ingeniero. Sí, entendí. Si no se ha entendido, díganme, repita por favor. Ahora, esto lo que acabo de explicar, lo tenemos que representar a través de un diagrama espacio-fase. Eso es lo que queremos hacer.
Entonces, para eso tenemos que construir cómo se construye el diagrama. A ver, compañera Erika, sigan leyendo. Ya. Diagrama de funcionamiento. Se dibujan dos líneas horizontales y paralelas para cada componente de trabajo. La distancia entre ellas se considera como el espacio o carreras recorrido por el bastón. Para cada cilindro siguiente que trabaja en un circuito automático, se dibujan dos nuevas líneas paralelas debajo de las anteriores, separadas por una distancia menor a la empleada. Ya. En esta primera figura está indicando de que dice para representar el trabajo de un cilindro se requieren dos líneas horizontales, acá está, separadas a una distancia X. Esta distancia es arbitraria, pero es bueno también dibujar considerablemente algo elegante para interpretarlo. ¿Está entendido? O sea, esto representa a un cilindro, en este caso llamémosle al cilindro 1.0, ahí está. Este diagrama, este cilindro horizontal representa al trabajo, al movimiento que va a realizar el cilindro 1.0. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, como tenemos dos Sí, cilindros, ingeniero. que hay que dibujar el siguiente trabajo del siguiente cilindro, igual líneas paralelas debajo del anterior. Como tenemos dos cilindros, este rojo va a representar al cilindro 2.0. El azul representa al cilindro 1.0. El 2 representa al cilindro 2.0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ya. Hasta ahí estamos de acuerdo. Vamos a continuar. Líneas paralelas. Observen. Para el trabajo del siguiente cilindro a cierta separación. Esto es importante, lo que acabo de explicar. Esta separación entre el azul y el rojo puede ser 3 milímetros, 2 milímetros, 4 milímetros. El espacio entre esto puede ser este puede ser de 3 centímetros. Si al primero le haces de 3 centímetros, al siguiente hay que hacer también igual de 3 centímetros. No conviene variar. 3 centímetros. Si al azul le hacen de 2 centímetros, el rojo tiene que tener 2 centímetros. ¿Está entendido? Ya. Vamos a continuar. Diagrama de funcionamiento. Veamos ahora. Siga leyendo, compañera. Vemos que las líneas paralelas anteriores se cortan por líneas perpendiculares, verticales y equivalentes. Cada línea vertical representa como una fase o paso del siglo numerándose a partir de 1 desde la izquierda. En la figura vemos que en la fase final 5 vuelve a repetirse el siglo. Por este motivo se debe anotar, por ejemplo, 5 igual a 1. Muy bien. Además dice que las fases, o sea, el tiempo de movimiento, por ejemplo, en el caso del cilindro, del 1 al 2, ¿qué hace el cilindro? Sale. A eso se refiere con fase. Sale. Ahora, el espacio que hay, esto voy a anotar. Ahí está. Esta raya horizontal, la primera, el azul, lo voy a llamar 0. Lo puedes representar con línea 0. Ahí está. 0. Y a esto que está acá arriba lo puedes representar con 1. Puede también representar con signo menos. Puede representar con signo más, qué sé yo. ¿Qué significa? Cuando está en la posición 0, quiere decir que el cilindro está en posición 0. O sea, 0 carrera. Y cuando sale, va a estar en 1 o en signo más. ¿Se entiende esto? ¿Se está entendiendo? O sea que esto me representa carrera. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. De 0 a 1, la distancia de 0 a 1 representa carrera. Lo propio con el cilindro rojo. También esto me representa carrera. ¿Está entendido? Carrera.
Ahora, fase es el trabajo que realiza, o sea, la salida, avance. Eso significa fase, avance o retorno, qué sé yo. ¿Ok? Ya estamos entendiendo bien. Siga, señorita. En la figura vemos que en la parte izquierda del diagrama de cada elemento se indica el código de identificación simplemente 1.0, 2.0 o también como 1A, 2A, etc. Algunos autores recomiendan colocar junto a lo anterior la función del elemento a trabajar, sujeción, estampado, etc. Ok. Dice que también otros autores... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otros también, en vez de anotar 1.0, anotan la acción. Por ejemplo, en el caso del cilindro que vimos, ¿qué hacía el 1? Sujeta. Sujeta, ¿cierto? Sujeción. Sujeta, ingeniero. El cilindro 2, ¿qué hacía? Estampado, ¿cierto? El estampado, Es estampado. Ah, también se puede anotar. También como 1A o 2A. O sea, esto también lo podemos anotar, a ver, así. Un ratito, en un minutito. Voy a cambiar de color para que se identifique. Ay, ¿qué pasa? A esta me lo puedo llamar con la letra A. Lo puedo llamar con la letra B mayúscula. ¿Está entendido? ¿De acuerdo? Inge. Sí, ya. Estamos entendiendo. Si no se ha entendido, cuidado, joven, después estén con problemitas. Ya, listo. Entonces ahí nuevamente, ¿ve? El cilindro 1 sujeta, el cilindro 2 estampa, baja y retorna. Una vez que retorna, el cilindro 1 también retorna. ¿De acuerdo? Espero que se esté entendiendo. Está como para bebés esta explicación. Ahí está. Entonces, ahora quiero que me atiendan esto. Esto es importante. Color azul. Vamos a cambiar de color para el azul. Ah, rojo, ¿no? Bueno. Está al revés esto. Bueno, ya. El 1 va a ser azul. Este es el azul. Ahí está el 1. Sale el 1, dice. Escuchen bien. Atiendan bien esto. Fíjense en la figura, donde he pintado de azul. Está en posición inicial, ¿cierto? Sale, 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 sale. Hasta hacer contacto, ¿cierto? Hasta hacer contacto. Ahí está. Eso significa este diagrama. Del 0 sale, dice sale, 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 hasta llegar a la fase 2. Ay, 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 ay. Entonces aquí está la fase 1, en este punto está la fase 1 y la fase 2 está acá. ¿Se ha entendido? Sí, Se ha entendido. ¿Y qué pasa con el cilindro 2? Cuando está saliendo el vástago 1, está en espera. En espera, sigue estando en 0. Eso significa. Sigue estando en 0. Hasta ahí estamos de acuerdo. Se ve aquí también lo propio, ¿no? Esto no se ha movido para nada. Para nada se ha movido. Ya, una vez dada la orden, esto lo voy a pintar otra vez. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Ahí está. Ahora está en espera, ahí está sujetando. Eso significa en el diagrama 1, fíjense,
está en la posición 1, pero está ahí quieto. ¿Qué quiere decir? Está sujetando. Eso me indica del 2 a la fase 4 está sujetando. Ahora, cuando el cilindro 1 llega a la fase 2, le ordena salir al cilindro 2. Le ordena. Es decir, que este cilindro va a salir así. Sale, ¿no? Sale. O sea, aquí. Sale hasta hacer contacto. Hace contacto. Eso significa que está haciendo la fase de 2 a 3. Hace contacto con la pieza, inmediatamente retorna. O sea, estampa y retorna. Eso significa la fase 3, de 3 a 4. ¿Se entiende? Repito otra vez. ¿Quién le ordena salir al cilindro 2? El cilindro 1. Le ordena salir el cilindro 1. Sale el vástago del cilindro. Ahora sí. Sale así. Sale. Llega a su máxima carrera. En ese punto estampa, inmediatamente retorna. Inmediatamente retorna. Ahí está. ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Se entiende? Se llega acá y torna. Esa se realiza en la fase de 2 a 4. Cuando el cilindro llega, dice, a su posición, el cilindro 2 llega a su posición inicial, ¿a quién le ordena salir? ¿Retornar? Al cilindro 1. Eso significa esta línea de acá. Eso significa esta línea diagonal. Ahí está. ¿Está entendido? ¿Está claro para todos? Sí, ingeniero. Ya, listo. Sí, Ya, me alegra. O sea que ahora este diagrama de movimiento, espacio, fase, es la que interpreta lo que acabo acá de hacer en este esquema. O sea, representa esta interpretación de este esquema. Entonces, observen otra vez. ¿Quién sale primero? El cilindro 1. Ahí está, sale. Eso significa que es el diagonal ascendente. Sale. Llega a su final de carrera, porque está en la línea horizontal, que representa el final de carrera. Cuando llega a su final de carrera, dice que le ordena salir al cilindro 2. En realidad la que sale es su vástago, pero decimos sale el cilindro 2. Indirectamente ya nos estamos dando cuenta que está saliendo su vástago. Para no estar repitiendo, decimos sale el cilindro 2. Hace contacto con la pieza. Cuando llega a su máxima carrera, se autoordena. Eso significa salida y retorna. Se autoordena. Y cuando llega a 0, quiere decir que llega a su posición inicial, ¿a quién le ordena? Le ordena salir al cilindro 1 o al vástago del cilindro 1 hasta la posición inicial. Y nuevamente se repite el ciclo. Eso significa 5 igual a 1. ¿Entendido? 5 igual a 1. ¿Qué significa? Que nuevamente empieza el ciclo. Ahora sí. Ahora dice, el desarrollo de cada ciclo de un componente de trabajo se representa por líneas gruesas. Ahí está como las líneas negras. Ahí está, ¿no? Gruesas. Gruesas, entre fases, uniendo los puntos de intersección de las líneas que representan las fases con las dos líneas horizontales paralelas que cortan a las mismas, ¿no? Pues ahí está. En este diagrama de fase, ¿cuántos cilindros vemos? 2. 2. Y si hubiera uno más, 3. Uno más tendría. tendríamos que dibujar de otro color para entender. Aquí tienen que trabajar con colores, con marcadores a colores. ¿Me están entendiendo? Si le damos al cilindro 1, le damos azul, todo azul. Si le damos al segundo, rojo, todo rojo. Y al tercero, y así sucesivamente.
para interpretar, para entender esta materia. Se les va a complicar con estos más adelante. Ya les dije una vez que ha habido jóvenes que han repetido esta materia hasta 9 semestres, toda una carrera, ¿no? Ya, está claro. A ver, siga, compañera. Los movimientos hacia la máxima posición se representan con líneas ascendentes. Los movimientos a posición mínima son representados mediante líneas descendentes. Si durante una o más fases un cilindro no realiza movimiento, conserva su posición, se representa con una línea horizontal en posición máxima o mínima, según el estado de la fase anterior. Cada afirmación de movimiento y pasa a la siguiente fase se representa mediante un punto de mayor grosor. ¿Está entendido? Es lo que acabo de explicar, ¿no? Ya. Siga leyendo. En aplicaciones neumáticas, otros métodos de representación, perdón. En aplicaciones neumáticas también son frecuentes otros métodos de representación aún más sencillos, como puede ser la indicación vectorial mediante signos. Es un método ampliamente utilizado para la resolución de secuencias mediante métodos sistemáticos de diseño, como los sistemas cascada o paso a paso, debido a que permiten un establecimiento rápido y claro de los grupos neumáticos. Este concepto será explicado en páginas posteriores. Representando la secuencia ejemplo vectorialmente, obtendríamos el resultado mostrado en la siguiente tabla de movimientos. Ya, ahí está. Yo voy a explicar, señorita. Por ejemplo, acá dice cilindro A. Acá hay una flecha. Ya. Cilindro A. Acá se ve una flecha, ¿cierto? Significa avance o salida. Estamos hablando siempre de actuadores lineales. No estamos hablando todavía de actuadores rotativos, solo actuadores lineales. O también, dice, podemos anotar así. Cuando el cilindro A sale con el signo positivo. ¿Está entendido? Pues a través de flechas o, como en este caso, cilindro positivo. ¿Qué significa el signo positivo? Avance. Avance, ingeniero. Sí, avance o salida, ¿no? ¿Está bien? Si el cilindro B también tiene el mismo sentido, ¿qué significa signo positivo? Que el cilindro B también sale. ¿Qué significa? Fíjense acá la flecha invertido. ¿Qué significa el signo negativo? Entra. De todo. Eso. Muy bien. Se ha entendido, estamos de acuerdo. Muy bien. Esta parte es importante lo que está explicando. Pena por la persona que no esté presente. Ya es hombre muerto. Ya. Entonces ahora vamos a ver el orden de montaje de circuitos neumáticos en conjunto. Ahora ya hemos entendido cómo se puede representar la acción de cilindros, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos el orden de montaje. Observen ¿cómo se llama? El esquema. Aquí en la parte superior tenemos al cilindro, ¿cierto? Al actuador lineal. Puede ser también rotativo. En este caso es actuador lineal. Puede ser rotativo. Entonces, a esto llamamos acá está con un cuadrado, un rectángulo rojo, elementos de trabajo. O sea, todos los elementos de trabajo siempre se deben de dibujar en esa posición, la parte superior. ¿De acuerdo? Después del elemento de trabajo, está dibujado acá con color verde, la válvula de mando. Entonces acá en este diagrama dice válvulas de mando, ¿no? Acá se ve válvulas de mando. Siempre, así como estamos viendo acá este esquema, el circuito neumático se debe de dibujar como está acá representado. Después dice, de color celeste están las válvulas de señal. Válvulas de señal.
Las válvulas de señal, esto es importante. Esto lo voy a cambiar de color. Está de color celeste. Las válvulas de señal siempre van a ser los finales de carrera. Dibujar, cambiar el dibujo. Finales de carrera. Eso es la ruedita, ¿no? La ruedita, quítame el final de carrera. Son finales de carrera. De carrera. ¿Está entendido? Inge. Finales Sí. de carrera. Siempre. O sea, las válvulas de señal son los finales de carrera. No otra válvula. Finales de carrera. Sensores. Este sensor puede ser inductivos o capacitivos. ¿Está entendido? Todo lo que es sensores, finales de carrera. Estos finales de carrera pueden ser mecánicos, eléctricos o electrónicos. Ya. Espero que esté bien claro eso. Y después en la primera, segunda, tercera, cuarta columna está la unidad de mantenimiento. Eso es todo. La unidad de mantenimiento. Este es el diagrama de potencia. Este es el circuito de potencia. ¿Está entendido? Nada más. Vamos a borrar. Ahí está. Ya. O sea, no hay que olvidarse de este circuito básico. En la primera columna, en la primera fila, ¿quiénes están? Elementos de trabajo. En la segunda fila, Válvulas de mando. en la tercera fila, Válvulas de señal. en la cuarta fila, Unidad de mantenimiento. ya. Seguramente los se les va a preguntar esto, ¿no? Ya sabemos. Ese es el orden el orden de montaje en un circuito neumático. Ahora veamos si está la compañera Jocelyn. Bueno, Jocelyn tiene falta, no está. Lo voy a borrar. De un minutito vamos a borrar. Jocelyn, acá está presente y no está acá. Listo. Muy bien, vamos ahora a ver con una compañera de... ¿Me escucha Milena? Ingeniero, Continúa con la lectura. ok. Designación mediante números. La designación mediante números de los componentes neumáticos dentro del circuito de mando se realiza en base a la función del componente. Así pues, deberemos distinguir entre 1.0, 2.0, 2.0, 3.0, representa componentes de trabajo, es decir, los actuadores. El 1.1, el 2.1, el 3.1, componentes de control de los actuadores, en este caso válvulas de mando. ¿Está entendido? Sigamos, siga leyendo. Así pues, en una instalación neumática, el primer actuador será denominado como 1.0, el segundo como 2.0 y así sucesivamente hasta el último de los actuadores existentes en la misma. La válvula que controla o gobierna el actuador 1.0 será denominada como 1.1, la que manda al actuador 2.0 como 2.1, etc. Ya, entonces ahora esto voy a explicar, para que se entienda. El 1.0 representa al cilindro. El 2.0 representa este otro cilindro. Ahora, observen,
La válvula de mando está representada con 1.1. El primer número significa dependencia del actuador. Si el cilindro es 1.0, si el cilindro es 1, entonces en esta válvula de mando también hay que anotar el 1. ¿Hasta ahí se entiende? Significa ¿Qué se entiende? dependencia, actuador 1. Ahora, el punto 1 significa la válvula número 1. Es la válvula número 1 del actuador 1. ¿Entendido? ¿Qué se entiende? Ya. Lo que quiero que se entienda es esto. Esto significa número 1 del actuador 1. En este otro caso tenemos el actuador 2.0. Observen también aquí abajo. El 2 significa dependencia, o sea, pertenencia. Esta válvula pertenece al cilindro 2. Pero también es el actuador, ¿qué número? 1. Es el actuador 1 del cilindro 2. Ahora sí, ¿está entendido? Sí, ingeniero. Perfecto. Si no se ha entendido, me repite. Si alguien no ha entendido, me pide repetir, jóvenes, porque después de lo contrario se van a quedar con la duda. Ya estamos. Hasta ahí estamos. Claringo. Siga, señorita. Ya. Los captadores de información, bien sean válvulas de accionamiento manual o mecánico, son identificados tal y como se nos indica en la siguiente tabla. Ahí vemos, por ejemplo, el 1.2, dice acá, dice, vamos a volver a marcar. Ya. Aquí vemos el 1.2, observen. El 1.4, observen el 1.6, pero aquí ya no hay el 1.1 o el 2.1, el 3.1 no hay. Y acá dice captadores de información, o sea, son sensores. Cuando hablamos de captadores estamos hablando de sensores. En este caso estamos hablando de finales de qué? De carrera. Eso, en este caso de carrera. Pueden ser eléctricos, pueden ser mecánicos, pueden ser electrónicos, los finales de carrera. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya.